A continuación, Matemática, cuarto diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Edinova y en esta oportunidad desarrollaremos el tema Aplicaciones de la hipérbola del área de matemática para el grado de cuarto bachillerato. Si en casa de alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como memoria, atención y por supuesto habilidad numérica. Y hoy tenemos la grata compañía en lengua de señas de Ruth. Mucho gusto. Antes de empezar te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón, de manera inmediata puedes utilizar alcohol en gel. El día de hoy vamos a dar aplicaciones de la hipérbola, esta sección cónica que es una doble curva. Si ya tienes listos tus materiales, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Vamos a activar nuestros conocimientos previos de manera breve y hemos de recordar que las hipérbolas son dos líneas curvas simétricas. Entonces, hoy vamos a desarrollar lo que son aplicaciones en la vida real. En las clases anteriores hemos desarrollado todo lo que son los elementos y ecuaciones de trabajo de las hipérbolas. Hoy vamos a las aplicaciones. Primer problema, nos dice, un barco envía señales hacia dos torres y estas torres están ubicadas sobre la costa y están separadas 10 kilómetros una de la otra. Entonces vamos a hacer un pequeño dibujo, un pequeño esquema de esto. Vamos a colocar aquí las dos torres y por acá vamos a ubicar nuestro barco. Dice, determine la posición del barco si éste navega a 4 kilómetros de la costa y está a 6 kilómetros más alejado de una de las torres. Entonces, tenemos la posición de las torres en la costa y por acá tenemos a nuestro barco. Vamos a colocar un plano cartesiano y nos vamos a guiar por medio de el trazo de las hipérbolas, porque este problema coincide con toda la descripción de trabajo de una hipérbola. Entonces, en medio de las dos torres vamos a colocar nuestro eje y a lo largo de la costa vamos a colocar nuestro eje X. Entonces, vamos a hacer coincidir la forma de las hipérbolas con la posición del barco. Y esto nos va a quedar de esta manera. Aquí podemos observar la hipérbola trazada en ese plano cartesiano. Vamos a considerar la posición del barco como un punto que pertenece a esa hipérbola. Y las torres nos van a ocupar la posición de los focos de la hipérbola. Entonces, esta torre está en la posición de uno de los focos y esta otra torre en el otro foco de la hipérbola. Entonces, si trazamos una línea recta desde la posición del barco hasta cada uno de los focos, vamos a tener lo siguiente. Tenemos aquí la primera distancia, tenemos distancia 1 y ahora desde esa posición hasta el otro foco vamos a tener
nuestra segunda distancia. Ok. Vemos que respetamos lo que dice el problema. El barco está 6 kilómetros más lejos de una de las torres. Entonces vemos acá que la distancia 1 es más pequeña que la distancia 2. Entonces, vamos a colocar el último dato, que es, a partir de la costa, el barco se encuentra a 4 kilómetros. ¿Sí? Ok. Entonces ya tenemos todos nuestros datos en la figura. Tenemos nuestro plano cartesiano, tenemos nuestras hipérbolas, la posición del barco pertenece a la hipérbola y la distancia del barco a los dos focos, una es mayor que la otra. Este barco también podría estar del otro lado, podría estar aquí. Y cumpliría con todas las características. Esta podría ser la primera distancia y esta la segunda distancia. No voy a trazar líneas para no hacer pues muy confuso lo que estamos trabajando, pero sería la misma gráfica, solo que del otro lado. Pero es importante que consideremos que la respuesta que vamos a encontrar es tanto para este punto como para este. O sea que el barco a la larga puede estar del lado izquierdo o del lado derecho. Ahora vamos a demostrar cómo vamos a encontrar la posición. Y recordemos que la ecuación general de la hipérbola es x cuadrado dividido a cuadrado menos y cuadrado dividido b cuadrado, y todo es igual a 1. Vamos entonces a colocar los datos necesarios para resolver lo que nos están solicitando. Resolvamos. Primero, el eje transverso. ¿Cuál es el eje transverso? Podemos calcularlo de esta manera, restando las dos distancias hacia los focos de un punto. Conociendo un punto que pertenece a la hipérbola y conociendo las distancias hacia los focos, podemos calcular el eje transverso. Nos dice distancia 2 menos distancia 1 y estamos considerándolo ahí en valor absoluto. ¿Sí? Ok. Y entonces nos dice que el eje transverso es igual a 2a. Cuando nos dicen que el barco está 6 kilómetros más alejado que de otra torre, nos está diciendo que la resta de las distancias es de 6 kilómetros. ¿Sí? Ok. Tenemos entonces que la resta de la distancia 2 menos la distancia 1 es igual a 6 y es igual también al eje transverso, que es 2a. De ahí nosotros podemos despejar a entonces. Nos queda 2a igual a 6. Vamos a pasar ese 2 a dividir y nos va a quedar 6 dividido 2 y esto nos va a dar 3 kilómetros. Ok, ya encontramos entonces de la ecuación general el valor a, pero también recuerda que vimos un valor b. Ok, para calcular b vamos a calcular primero el despeje de la posición de los focos. Vamos a trabajar lo que es el eje focal. El eje focal es 2 veces c, o sea la distancia entre los focos, que en este caso son las torres. Entonces nos dijeron, las dos torres están a una distancia de 10 kilómetros. Así que nuestro eje focal, que es 2c, tiene una longitud de 10 kilómetros. Vamos a despejar c. Este 10 va a estar dividido dentro de 2. Este 2 que multiplica pasa a dividir. Y entonces nos va a quedar de 5 kilómetros. ¿Sí?
Muy bien. Ya encontramos el valor A, ya encontramos el valor C y nos falta el valor B. Para encontrar B, vamos a utilizar la ecuación general de los focos, que nos dice que B cuadrado es C cuadrado menos A cuadrado. Ya encontramos A y ya encontramos C. C es 5 y hay que elevarlo al cuadrado. Ahora le vamos a restar A. A vale 3. Y entonces nos queda 5 al cuadrado, nos queda 25. Y 3 al cuadrado, 9. 25 menos 9 nos va a quedar 16. ¿Sí? Y entonces ya tenemos los tres elementos para poder formar nuestra ecuación general. Recordemos, la ecuación general es x cuadrado dividido a cuadrado, y cuadrado dividido b cuadrado. Entonces tenemos x al cuadrado dividido a al cuadrado. A vale 3. Vamos a tener 3 al cuadrado. Menos y. Recordemos que el barco se encuentra a 4 kilómetros de la costa. Nos están dando la coordenada de y. No nos están dando la coordenada de x, que es la que tenemos que encontrar. Entonces, la coordenada en y vale 4. Hay que elevarla al cuadrado. Dividido b al cuadrado, que acabamos de encontrar, que es 16. Que también lo podemos escribir como 4 al cuadrado. Y esto va a ser igual a 1. Entonces, si te das cuenta, acá nos queda 4 al cuadrado, porque es la distancia a la cual está el barco de la costa, que era 4 kilómetros, pero también b vale 4. Entonces nos va a quedar al final 1. 4 cuadrado dividido 4 cuadrado nos da 1. Este 1 está restando, lo vamos a pasar a sumar. Y entonces esta ecuación nos va a quedar x cuadrado dividido 3 al cuadrado. Teníamos un 1 aquí, más este otro 1 que viene a sumar, nos queda 2. Y ahora vamos a despejar x. Este 3 al cuadrado, pasémoslo a multiplicar. Aquí está dividiendo, pasémoslo a multiplicar. Y nos va a quedar entonces la ecuación de esta forma. X al cuadrado es 3 al cuadrado por 2. Pero necesitamos no solamente el valor de x al cuadrado, necesitamos solamente la posición de x. Entonces, hay que sacar raíz cuadrada. Vamos a sacar la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Y nos va a quedar x 3 al cuadrado, si sacamos la raíz cuadrada nos queda 3. Y al sacar la raíz de 2, la vamos a dejar únicamente indicada. Entonces la respuesta para x nos va a dar 3 por la raíz de 2. Vamos a colocar un par ordenado de coordenadas para la posición. La posición la vamos a escribir así. Primero la coordenada de x, más menos 3 por la raíz de 2. Eso quiere decir que en nuestro plano cartesiano, corriéndonos al lado izquierdo o hacia el lado derecho, aproximadamente 4.5 kilómetros hacia acá o hacia acá, va a ser la posición del barco. En X y en Y la posición iba a ser de 4 metros. Entonces, perdón, 4 kilómetros. Entonces tenemos 4 kilómetros hacia arriba y a partir del origen nos corremos 4.5 kilómetros hacia acá o 4.5 kilómetros hacia acá. Y esas son las posibles posiciones del barco. Entonces nuestro par ordenado termina con la coordenada en Y, que es 4. ¿Sí? Ok.
Esa es una de las aplicaciones que podemos dar a la hipérbola. Otra aplicación que podemos dar de hipérbolas es, nos piden escribir la ecuación que representa las bases de un puente, que en la parte más angosta mide 2. No nos dicen mayor dimensional. Y su excentricidad es 1.5. Muy bien. Entonces aquí tenemos la forma, tenemos la gráfica de las bases de ese puente. Las bases del puente representan una hipérbola, una doble curva. Ok. De las características que nos dan, solo nos dan 2. Que en la parte más angosta es 2 la medida y la excentricidad de esas hipérbolas es de 1.5. Muy bien. Con estas dos características vamos a encontrar entonces la ecuación de la hipérbola que representa las bases de ese puente. Muy bien. Vamos a dibujar entonces en medio de la base del puente, vamos a dibujar un plano cartesiano. Vamos a tener aquí nuestro eje X y aquí nuestro eje Y. Recordemos, del origen hasta encontrar el primer vértice de la hipérbola tenemos la distancia A. De aquí para acá tenemos la distancia A. Y del origen hacia la izquierda tenemos la distancia también A'. Entonces tenemos la misma distancia, A. Ok. ¿Cuál es la ecuación del eje transverso? Lo vimos anteriormente. Es 2A. 2A. ¿Y cuál es la medida de ese eje transverso? Para este problema también es 2. Entonces vamos a formar esta ecuación. 2A es igual a 2. Despejemos A. Nos quedaría como 2 dividido 2. Y eso nos da 1. Ya encontramos el primer valor. A vale 1. Y de la excentricidad es C dividido A. Ya conocemos que la excentricidad vale 1.5. Que A vale 1. Podemos despejar C. C entonces vale la excentricidad por A. La excentricidad vale 1.5 por A, que vale 1. Y entonces C vale 1.5. Muy bien. De la ecuación de los focos vamos a sacar otra vez el valor B. B nos dice que es C cuadrado menos A cuadrado. ¿C cuánto vale? Lo acabamos de encontrar. Vale 1.5. Hay que elevarlo al cuadrado. Menos A, que vale 1, hay que elevarlo al cuadrado. 1.5 al cuadrado nos va a dar 2.25. Menos 1 al cuadrado nos da 1. Y esto nos da 1.25. ¿Sí? 1.25. B cuadrado. Ahora sustituyamos los valores que tenemos para encontrar nuestra ecuación. Nuestra ecuación general, recordemos que tiene esta forma. X cuadrado dividido A cuadrado menos Y cuadrado dividido B cuadrado. Tenemos entonces en nuestra ecuación general, primero, X al cuadrado dividido A al cuadrado, que es 1 al cuadrado, menos Y cuadrado dividido B al cuadrado. Y B lo acabamos de encontrar. B al cuadrado encontramos que era 1.25. Y todo eso igual a 1. Entonces ahí hemos encontrado nuestra ecuación general que representa la hipérbola que forma el perfil de las curvas
de las columnas del puente. Bien, chicos, es importante que ustedes practiquen y se apropien de todo este conocimiento. Compartan y platiquen con un adulto o con sus amigos y vayan guardando todos sus trabajos en su portafolio de Aprendo en Casa. Lávense las manos constantemente con agua y jabón, y si no tienen agua y jabón de manera inmediata, utilicen alcohol en gel. Recuerden, nosotros estamos trabajando desde aquí para que ustedes aprendan en casa, así que por favor, quédense en casa. Nos vemos.